martes que viene vamos a comenzar con un taller de mindfulness que tiene una duración de cuatro semanas. Es una sesión a la semana, los martes de 8 a 9 de la tarde, y voy a explicar un poco, ¿no?, en qué consiste y cuáles son los objetivos de este taller. Lo que vamos a ver en primer lugar es aprender qué es mindfulness. Eso es lo principal, cómo activarlo y cómo aplicarlo a nuestro día a día, y también otro de los objetivos es reducir el nivel de estrés que tenemos en nuestro día a día, reducir el nivel de estrés y de ansiedad. Aparte de esto, va a haber mucha práctica, las sesiones van a ser de pura práctica, aunque también, como he dicho, vamos a ver conceptos, y vamos a aprender a controlar las reacciones mentales que se suelen dar en cualquier ser humano. Nosotros, al final, los psicólogos, lo que vemos cuando estudiamos la conducta humana es que son patrones que se repiten, que se suelen repetir en la mayoría de personas, y son patrones que nos llevan a malestar. Realmente todo el malestar que vive el ser humano está relacionado con un 85% de actividad mental y un 15% de actos o situaciones de malestar real. Es decir, vamos a diferenciar entre el malestar mental y el malestar real. Esto lo vamos a ver también dentro de la formación. Yo ahora voy a leeros os voy a dar cuatro pinceladas de cómo actúa la mente para que entendáis que mindfulness es lo contrario de esto, ¿no? La mente utiliza unas estrategias que como bien sabemos, nos protegen, ¿no?, del peligro. Nuestra mente muchas veces la mayoría de veces no tiene ningún interés en que seamos felices. Lo que quiere es que sobrevivamos y que de este modo evitemos el peligro. Por eso nos va a marcar siempre un peligro, nos va a recordar los momentos de malestar y nos va a decir por dónde no ir y qué no hacer, ¿no? Entonces, para justificaros y que entendáis por qué nuestra mente realmente no nos lleva a la felicidad y cuáles son las trampas que nos hace, os voy a leer una parte, ¿no?, de lo que veremos en el taller, que son, como he dicho, estas cualidades, ¿no? Los tipos habituales de la inercia mental son los siguientes. Mirad, en primer lugar tenemos escaparse del presente y distraerse. Nuestra mente es muy propensa a no estar en el momento presente y empezar a divagar. Entonces, a través de la técnica mindfulness, lo que vamos a hacer es aprender a rebobinar o a enfocar a nuestra mente en el momento presente. La impaciencia. La mente también es muy impaciente, muy impulsiva, ¿no? Nos lleva a la acción muy rápido. Entonces vamos a aprender también a controlar esa parte de impulsos. Otra cualidad es el apego y la aversión, ¿no? La mente, como he dicho antes, nos va a proteger y nos va a llevar hacia el apego, a no soltar, ¿no? La mente no quiere que soltemos algo que, aunque es malo, es conocido, ¿no?, por miedo a que pueda venir algo que es peor. Entonces todo esto también se trabaja. La resistencia a lo que hay. Muchas veces el ser humano no entiende que a veces hay que aceptar una realidad. Hay cosas que no podemos cambiar y la aceptación, paradójicamente, nos ayuda a digerir y a trascender todas estas situaciones que no se pueden cambiar. Juicios, comparaciones y autocríticas. También nuestra mente tiende a enjuiciar, a comparar, a autocriticar, como os he dicho, en un intento de supervivencia. Tenemos que enseñar a nuestra mente a no hacer esto. Tenemos que enseñar aunque nosotros escuchemos esa actividad mental, no irnos detrás de esta. Y luego, por último, patrones mentales negativos y cavilación constante. Nuestra mente, como os he dicho, tiende a ir por lo negativo para protegernos, para evitar el peligro. Y con estas técnicas de mindfulness lo que vamos a hacer es aprender a identificar todo lo que nuestra mente hace y dice, pero no a comprarlo, no a entrar en ello. Es decir, igual que cuando tú vas al supermercado, te puede apetecer un donut de chocolate y te lo puedes comer o no, eso es porque tu mente sabe que el donut de chocolate está bueno, pero no te alimenta, y si lo compras y te lo comes no es sano para ti, pero puedes decidirlo, ¿no? Pues
esto es lo mismo, ¿no? A nivel de comparativo, nuestra mente a veces nos dice cosas que son como el donut de chocolate, muy interesantes pero muy malas para nuestra salud y que a lo mejor incluso no son sanas. Tenemos que aprender a identificar esto y aprender igual que cuando yo voy a un supermercado no compro todo lo que me apetece porque sé que tengo que comprar fruta, verdura, etcétera, aprender a no creernos ni comprar todo lo que nuestra mente nos dice, porque nos dice muchas barbaridades en muchas ocasiones, como por ejemplo, has hecho el ridículo, es que eres tonto o eres tonta, es que eres gilipollas, es que para qué haces esto, van a pensar de ti. Entonces todo esto en muchas ocasiones, en la mayoría de casos, suelen ser patrones negativos, distorsionados, que no nos están ayudando. Y en caso de que sea real, esa forma de lenguaje, ese patrón, tenemos que transformarlo para que sea algo constructivo y aprender de la experiencia. Entonces todo esto es lo que vamos a ver en esas 4 sesiones. Sé que es mucho material, pero vamos a intentar hacerlo, como os he dicho, combinando las exposiciones teóricas con práctica pura y dura, para que aprendáis a salir de esos espacios de estrés. Así es que te espero y un saludo.